nosotros en esta mañana. Vamos a escuchar un tema que se estará disertando en toda la tierra, en todas las congregaciones, en estas semanas próximas al memorial. El tema que nuestro hermano Jesús Dantín estará disertando para nosotros es, en forma de pregunta: ¿ha encontrado usted una perla muy valiosa? Prestemos toda nuestra atención a nuestro hermano Jesús Dantín. El mundo entero está lleno de problemas y sufrimiento. Hace poco más de un año comenzó desde la China una pandemia y en poco tiempo se esparció por todo el mundo. Ha sido tal la magnitud de esta pandemia que algunos han declarado el año 2020 como el peor año de la historia de la humanidad. Pero en realidad, antes de la pandemia ya teníamos muchos problemas. Y aunque este problema se solucionara en el futuro cercano, todavía tendríamos que seguir lidiando con los problemas que teníamos antes de la pandemia. Problemas de enfermedad, problemas de falta de empleo, problemas económicos. Pero hay otros peligros que afectan a la humanidad, como la amenaza de armas nucleares o el cambio climático. Y aunque los hombres llevan años tratando de resolver estos problemas y han hecho organizaciones y han dedicado recursos para tratar de resolverlos, no han podido lograr nada. De ahí que nos hagamos la pregunta: ¿dónde encontrar la solución a los problemas de la humanidad? Bueno, pues Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó que el reino de Dios es la única solución a los problemas de la humanidad. Para mostrarnos eso, Él usó algunos ejemplos que ilustran lo valiosa que es la verdad sobre el reino de Dios. Les invito a que leamos juntos Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 44. Dice ahí: el reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo, que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder y de la alegría que le dio, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Dejen la Biblia abierta ahí porque vamos a seguir leyendo en un momento. En este caso, este hombre estaba trabajando en el campo y, como podemos ver ahí en la siguiente ilustración, accidentalmente él encuentra un tesoro. Como apreciaba tanto el tesoro que encontró, él tomó una decisión. Dice el relato de Mateo capítulo 13, que este hombre fue y vendió todas las cosas que tenía para comprar ese campo. Y el registro dice que de la alegría que le dio haber encontrado aquel tesoro, fue que tomó esa decisión. Volvamos al capítulo 13 de Mateo y vamos ahora a leer los versículos 45 y 46. Siguió hablando Jesús y dijo: el reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. Veremos ahí en la ilustración ahora lo que hizo este otro comerciante que estaba buscando perlas finas. Es diferente la situación al primero. El primero solamente lo encontró por casualidad. No estaba buscando un tesoro, pero lo encontró. Ahora, en el caso de este comerciante, como muchos en aquella época del tiempo de Jesús, viajaban hasta el Océano Índico para buscar perlas de primera calidad. Él buscaba una perla en especial valiosa. ¿Y qué hizo cuando encontró esta perla? Bueno, Jesús dice que fue, vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla que había encontrado. Estos dos ejemplos
aunque en diferentes circunstancias, pero tienen algo en común. Ambos estuvieron dispuestos a pagar el precio para comprar lo que habían atesorado. Por eso el tema de nuestro discurso: ¿ha encontrado usted una perla muy valiosa? Bueno, pues en este caso podemos pensar que lo que Jesús estaba hablando aquí era para ilustrar qué estamos dispuestos a hacer para comprar la verdad del reino. En Lucas 8:1 se nos dice que Jesús estuvo predicando por ciudades y aldeas, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Por eso, con esto en mente, vamos a descifrar qué es el reino de los cielos. Jesús aquí ahora le llama el reino de Dios. Así que el reino de los cielos, el tema principal de la predicación de Jesús, es el reino de Dios. Un reino es un gobierno, una forma de gobierno, pero en este caso es un gobierno celestial y es un gobierno instituido por Dios. Ya está establecido en los cielos, pero muy pronto hará lo que se nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 44, que le invito a buscar. Ahí se nos asegura que en los días de esos reyes, es decir, en nuestro tiempo, todavía estando los reyes humanos gobernando en la tierra, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Bueno, ya ese reino está establecido en los cielos, y tenemos más información acerca de ese reino. En Apocalipsis 11:15 se describe que los ángeles en el cielo gritaron con voz fuerte: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Así que el rey que Jehová ha nombrado en ese reino, que gobernará muy pronto nuestra tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que aprendemos al leer la Biblia y estudiarla es que Jehová tiene un propósito muy grande para que nuestra tierra se beneficie de ese reino. Y no solamente el planeta, Él está pensando en los humanos que vivimos en la tierra. ¿Hasta qué grado desea Jehová que todos los humanos pudieran aceptar a Jesús como gobernante de ese reino y se hicieran súbditos de Él? Bueno, el apóstol Pedro tuvo una visión cuando se iban a aceptar los primeros no judíos en la congregación cristiana. Y en Hechos capítulo 10, él describe que había comprendido en ese momento que Dios no es parcial. Dice Hechos 10:35, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Ese es el deseo de Jehová, que personas de cualquier nación, raza o religión aprendan a hacer lo que está bien y sean súbditos de ese reino. Pero estamos hablando de una perla valiosa y estamos comparándola con la verdad del reino. ¿Por qué es tan valiosa la verdad del reino? Remontémonos hasta el principio de la historia de la humanidad. Cuando Jehová Dios creó la primera pareja, los puso en un jardín paradisiaco que tenía todo tipo de alimentos, frutas, árboles deseables, pero la palabra muerte no estaba incluida en el arreglo de Jehová. Por lo tanto, ellos tenían la oportunidad de disfrutar de aquel paraíso y extenderlo por toda la tierra y vivir eternamente. La palabra muerte aparece por primera vez cuando Jehová mencionó las consecuencias que podrían tener ellos si desobedecían sus mandamientos. Bueno, ese propósito al parecer quedó paralizado por el pecado del hombre, por la rebelión de Satanás y de muchos otros que le han seguido, pero el propósito de Jehová no ha cambiado. De hecho, Jesucristo nos enseñó la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que se registra en Mateo capítulo 6, y millones de personas a través de los siglos han estado pidiendo que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. Eso es lo que la humanidad
en realidad necesita, y es lo que seguimos pidiendo, que venga el reino de Dios. Porque Jehová utilizará a su reino en las manos de Jesucristo para lograr el propósito original que Él tenía para la tierra y para la humanidad. Ahora bien, hemos visto a través de los años el sufrimiento de la humanidad debido al pecado. Hemos visto que la humanidad está llena de enfermedades, de problemas, pero que inclusive la muerte ha acechado al hombre desde el pecado de Adán. Qué interesante que Jehová haya nombrado a Jesús como rey de ese reino. Cuando Jesús dice el texto que mencionamos al principio, Lucas 8:1, que iba de aldea en aldea predicando acerca del reino de Dios, Él ya sabía que Él iba a ser el rey de este reino. Jehová le había prometido que si era fiel, iba a ser el rey de este reino. Por lo tanto, Él quiso demostrar lo que sería capaz de hacer cuando Él fuera el gobernante de la tierra. En los evangelios se relatan algunos de los milagros que hizo Jesús y son algunos de los problemas que afligen a la humanidad hoy día. Vamos a analizar 4 de estos milagros. El primero se encuentra en el capítulo 4 de Marcos, los versículos 37 al 39. Si vemos la imagen, ahí Jesús y sus discípulos estaban en el mar de Galilea, estaban ellos en medio de una tormenta. El relato dice que los discípulos pensaban que la barca se iba a desbaratar, mientras que Jesús dormía en la popa del barco, recostado sobre una almohada. Los discípulos desesperados lo llaman y le dicen: Maestro, vamos a morir. ¿Es que no te importa? Jesús se levanta y el versículo 39 dice que reprendió al viento, le dijo al mar: silencio, cállate. Y en el momento el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Bueno, si Jesús, el futuro rey del reino, siendo un hombre en la tierra, Jehová le había otorgado el espíritu y el poder suficiente como para calmar una tormenta de esa categoría, pues eso nos dice que cuando Jesús esté gobernando nuestra tierra como rey del reino de Dios desde los cielos, controlará las fuerzas de la naturaleza y así resolverá los problemas medioambientales que tanto han preocupado a los humanos y que no han podido encontrar una solución. Otro problema que aflige a la raza humana es el hambre. En otro ejemplo que vamos a analizar, que se registra en Mateo capítulo 14, vemos ahí en la ilustración a una gran multitud de personas que han estado escuchando a Jesús, y ya casi al atardecer Jesús dice: tienen hambre. Los discípulos se preocupan por eso, la gente han estado ahí todo el día escuchándole, y Jesús le dicen: denle algo de comer. Los discípulos dicen: Señor, no, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. No es suficiente para alimentar a esta muchedumbre. Bueno, Jesús sencillamente, con estos 5 panes y 2 pescaditos, como dijo un jovencito que tenía en el auditorio, mandó a que se reclinaran a aquellas personas en grupos y comenzaron a repartir de aquellos panes y pescados. Bueno, el relato en el versículo 20 del capítulo 14 de Mateo dice que todos comieron y quedaron satisfechos, y luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Y termina diciendo que comieron unos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Posiblemente pasaban de 10,000 personas los que comieron en esa ocasión, y la fuente de alimento habían sido 5 panes y 2 pescaditos. Al alimentar miles de personas de manera milagrosa, como hizo Jesús en esta ocasión, demostró que el reino acabará con el hambre que aflige a la humanidad. Pero ¿qué hay de las enfermedades? ¿Qué hay de las pandemias?
¿Qué hay de los tantos sufrimientos que ha causado a la humanidad estos padecimientos? En Mateo, capítulo 9, versículo 35, se nos dice algo que Jesús estaba haciendo. Dice que Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Él iba enseñando en las sinagogas y predicando las buenas noticias del reino, pero fíjense a continuación lo que dice: y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. En las escrituras se muestran algunos de esos eventos en que él curó quizás a algunos leprosos, a otras personas que tenían flujo de sangre. Algunas enfermedades se mencionan por nombre, pero no todas están escritas en los relatos de los evangelios. De hecho, se dice que no podrían contener todos los libros las cosas que Jesús hizo en esos 3 años y medio de su ministerio. Pero este versículo nos asegura algo. Dice que estaba curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. No había nada que estuviera fuera de su alcance. Al curar de esa manera milagrosamente a los enfermos, Jesús demostró que el reino conseguirá que todo el mundo que viva bajo ese reino tendrá salud perfecta. Pero bueno, todavía nos queda un gran enemigo: la muerte. Las personas han estado muriendo desde Adán, y hoy día hemos visto la cantidad de personas que pueden morir solamente por una pandemia, y eso nos da aún más tristeza. Pero ¿qué demostró Jesús? Que él tenía el poder para ser como rey futuro del reino de Dios. En Lucas capítulo 7 se relata una ocasión en que Jesús está saliendo de una ciudad, una caravana en que iban a enterrar un muerto. Se trataba de un joven, era el único hijo de una mujer que era viuda. Jesús se enterneció con ver a aquella mujer llorando, y cuando se acerca a ella le dice: no llores. Qué bueno, ¿verdad? Una palmadita a alguien que le diga a uno: cálmate, estate tranquilo, no llores. Pero eso no era suficiente para consolar a esa mujer. Era su única esperanza de supervivencia cuando ella llegara a la vejez. Era viuda, pero tenía un hijo que hiciera algo por ella, y ahora había fallecido. Dice el registro en el versículo 14 que Jesús se acercó, tocó el féretro, se pararon ellos, y Jesús le dijo al joven: te digo, levántate. Y el muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. No es la única resurrección que él hizo varias. Al resucitar de esa manera a algunas personas, Jesús demostró que el reino de Dios reparará los daños que ha causado la muerte. Porque una vez que estas personas que hemos perdido en la muerte sean levantadas de nuevo a la resurrección, habrá terminado ese sufrimiento. Por lo tanto, Jesús nos enseñó que el reino es y será la solución para todos los problemas que afligen a la humanidad. Pero es más que eso. Además de mostrarnos que tenía la autoridad de Jehová y el poder para realizar estos asuntos como reparar los problemas del sufrimiento de la humanidad, también Jesús nos enseñó que nosotros podemos estar entre los que se beneficien de ese nuevo arreglo. Es por eso que se le llama una perla muy valiosa, la verdad del reino. En Juan 3:16, Jesús dijo estas palabras: porque tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Ese es el deseo de Jehová, que nadie sea destruido. Pero para eso necesita tener fe en Jehová y en Jesús y en lo que Él está haciendo para resolver los problemas de la humanidad. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros comprar la verdad del reino? En los ejemplos que analizamos al principio, en la ilustración de Jesús, aquellos hombres estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían para conseguir el tesoro que habían encontrado o la perla que habían conseguido. Y nosotros,
Demostramos que apreciamos tanto esta perla que hemos encontrado que estamos dispuestos a pagar el precio, que estamos dispuestos a poner el reino en primer lugar en nuestra vida. Muchas veces hemos citado Mateo 6:33 de buscar primeramente el reino, pero esto requiere mucho de nosotros, requiere cierto sacrificio. Quizás algunos de nosotros hemos estado relacionados con la verdad de los testigos de Jehová por mucho tiempo, pero muchos de los que están escuchando este discurso a través de la tierra, a pesar de conocer que existe la promesa de un reino, a pesar de que se les ha enseñado la verdad del reino, todavía no han estado dispuestos a pagar el precio para comprar esta verdad. Saquemos el tiempo necesario para aprender de Dios y su reino. Esto es importante. Queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera, pero ¿hasta qué grado es esto importante para usted? ¿Debería ser más importante para nosotros que el dinero? ¿Debería ser más importante que los estudios o que una carrera? Porque Jesucristo bien enseñó en Mateo 6:24 que nadie puede ser esclavo de dos amos. No podemos ser esclavos de Dios y amar las riquezas. No pudiéramos estar divididos de esa manera y pensar que estamos en posición de comprar la verdad del reino. Pero ¿qué hay si usted ya compró la verdad del reino hace mucho tiempo? Es un testigo de Jehová dedicado y bautizado, pero ¿cuál es su condición actualmente? Jesús aconsejó lo siguiente en Lucas 9:62. Dijo él: nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás, sirve para el reino de Dios. No podemos estar anhelando las cosas que dejamos atrás. Hicimos sacrificio para comprar la verdad del reino, pues ahora tenemos que demostrar que lo apreciamos. Pongamos en práctica lo que aprendemos de las Escrituras, pero algo también muy importante. Igual que tenemos que poner en práctica algunas cosas, tenemos que evitar otras. El mundo que nos rodea está lleno de inmoralidad, adoración falsa, espiritismo, prácticas que se registran y se describen en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, donde se menciona ahí las obras de la carne. Tenemos que evitar hacer estas cosas que pudieran evitar o impedir que pudiéramos disfrutar en el futuro de las verdades del reino. Desde luego, para algunos no sería fácil. Jesús dijo que habría oposición aún dentro de la familia. Él mismo, inclusive, sufrió esta oposición. Sus hermanos no creyeron, no pusieron fe en él, decían que estaba loco. Por eso él pudo decir a sus discípulos que tenían que apoyar el reino de Dios, aunque sus familiares no estuviesen de acuerdo. Él dijo, según Mateo 10, 36 y 37, que los enemigos del hombre serían personas de su propia casa. Es más, en el versículo 37 dice que el que quiere más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Así que si nuestros familiares no estuviesen de acuerdo con que nosotros compráramos la verdad del reino, tenemos que hacer una decisión. Porque si no, no podríamos ser súbditos de ese reino. Por eso recordemos las bendiciones que el reino traerá y las bendiciones que nosotros ahora mismo estamos recibiendo son mucho más valiosas que cualquier sacrificio que tengamos que hacer para conseguir esta verdad del reino. Les invito a leer conmigo Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Lucas 18, 29 y 30. Él les dijo: les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, esposa, hermano, padres o hijos por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el sistema que viene, vida eterna. Ahora mismo podemos disfrutar de una gran hermandad internacional, que son nuestra familia, que son los que están con nosotros en los momentos difíciles, y si alguno de nuestros familiares nos abandonaran por haber comprado la verdad del reino, es parte del precio que tenemos que pagar para comprar algo tan valioso. Por eso ahora la pregunta que queda delante de nosotros es: ¿compraremos la perla muy valiosa? Los hombres del ejemplo que vimos al principio, que puso Jesús, enseguida
de la alegría que sintieron de haber encontrado algo tan valioso, vendieron con todo lo que tenían y compraron aquella cosa valiosa. Igual que ellos, centrémonos en el valor que hemos encontrado la verdad del reino y no estemos pensando en cuánto nos ha costado haberlo comprado, el precio que hemos tenido que pagar. En tiempos bíblicos algunos tuvieron que hacer grandes sacrificios para comprar la verdad del reino. Tuvieron que hacer cambios para poder valorar la verdad del reino. Vamos a considerar dos ejemplos. Uno fue Zaqueo. Zaqueo era no solamente recaudador de impuestos, sino que era un jefe de los cobradores de impuestos. Y el registro en Lucas capítulo 19 dice que no era honrado. Mucho de su gran riqueza la había obtenido por medio de extorsionar a otros, haber cobrado impuestos excesivos, haberle hecho daño a esta persona. Cuando Jesucristo le explicó la verdad del reino y él la entendió, él estuvo dispuesto a comprar la verdad del reino. Él dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres, que le devolvería a todos los que le había extorsionado y le había quitado sus cosas. Estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una carrera prometedora. En el judaísmo había progresado mucho más que sus compañeros. Además, había sido educado a los pies de Gamaliel. Era una educación altísima para aquel tiempo. Sin embargo, él dejó atrás toda esa carrera que había practicado desde joven para dedicarse a la verdad del reino que había conocido. ¿Hasta qué grado llegó él a pensar? Bueno, él en Filipenses 3:8 dice que había visto todas las cosas que había dejado atrás como un montón de basura. Hasta ese grado estuvo dispuesto a hacer sacrificios. En la actualidad también muchas personas han encontrado la felicidad al poner el reino en primer lugar. Y al igual que la ilustración que puso Jesús de aquellos dos hombres, algunos han encontrado la verdad del reino sin buscarla, por accidente, como el que encontró el tesoro. Otros quizás han estado buscándola desde niño y cuando la han encontrado han estado dispuestos a pagar el precio. Les invito a ver un video de 3 minutos en que algunas personas actuaron como los ejemplos de Jesús. Algunas personas pasan años buscando la verdad del reino. Por ejemplo, Mary Kennedy. A principios del siglo XX vino de Escocia a Estados Unidos cuando tenía 18 años y trabajó limpiando casas. Soñaba con ser misionera, pero veía muchos defectos en las religiones. Como Mary quería ayudar a la gente, se interesó en la medicina. Y en 1910 se graduó de la escuela de enfermería del hospital de la ciudad de Boston. No dejó de buscar la verdad, pero las enseñanzas falsas y la hipocresía que vio en muchas iglesias la decepcionaron. Siguió leyendo la Biblia, aunque había decidido que no sería de ninguna religión. Mientras trabajaba en el Hospital Pottinger de California, por fin encontró lo que estaba buscando. Allí conoció a una enfermera que era estudiante de la Biblia, Nellie Hanford. Un día, Nellie le enseñó lo que dice la Biblia sobre lo que le pasa a la gente cuando muere. Mary dijo que fue como si en su mente se encendiera una lucecita tras otra, como en una central telefónica. Enseguida supo que era la verdad. Dejó de lado su vocación por la medicina y comenzó una larga carrera como maestra de la Biblia a tiempo completo. Algunos, como Mary, estaban buscando la verdad. Otros la encontraron sin siquiera buscarla. El voleibol era mi vida y competía a nivel nacional. Entrenar, viajar y jugar tanto hacía que todo lo demás estuviera en segundo lugar. En realidad no buscaba la verdad, pero mi novia empezó a tomar un curso bíblico y a mí empezó a interesarme el tema. Me di cuenta de que es como un rompecabezas y todas las piezas encajan perfectamente.
Me llamó la atención el capítulo 2 de Daniel y entendí que tenía que poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Tuve que decidir entre vivir un tiempo en este mundo o vivir para siempre bajo el reino de Dios. Tenía que cambiar mis prioridades y la forma en que pasaba mi tiempo. Solo pensaba en mí misma. Justo cuando iba a dejarlo todo, me ofrecieron mucho dinero para jugar un año con el mejor equipo del país. Por fin iba a conseguir todo aquello por lo que me había esforzado tanto, reconocimiento y un buen sueldo. Pero decidí rechazar la oferta. Antes de ser testigo, creía saber lo que es tener éxito, pero es Jehová quien te enseña a triunfar de verdad en la vida. Ahora dedico mi tiempo a ayudar a los demás y la verdad es que eso es lo que me hace realmente feliz. Ahora mi esposa y yo dedicamos mucho tiempo a enseñar la Biblia y eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Jehová atrajo a Mary y a Bjorn a la verdad. Los dos se centraron en el valor de la verdad del reino y no en lo que les costó comprarla. Vimos qué felices se sintieron por haber encontrado esta perla valiosa. En el caso de Mary, Kennedy estuvo buscándola desde niña. Era como aquel que buscaba perlas valiosas. Pero la encontró y estuvo dispuesta a dejar su carrera de la medicina que tanto le gustaba para servir a favor del reino de Dios. Y en el caso de Bjorn, que tenía una carrera prometedora, no había pensado en buscar esta perla, pero la encontró por accidente. Pero ambos llegaron a ser muy felices y la verdad recompensó con creces los sacrificios que hicieron. Jesús nos invita a nosotros y a usted también a aceptar la verdad del reino y comprar esta perla valiosa. En Mateo 11, 28 al 30 les hace esta invitación. Vengan a mí todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Acepte esta invitación de Jesús. Todavía queda tiempo para que nosotros aceptemos la verdad del reino. Todavía podemos hacer los cambios necesarios, pero no sabemos por cuánto tiempo más estará abierta esta oportunidad. Por eso, a través de este discurso en todo el mundo, estamos animándole a hacer todo lo necesario para obtener las bendiciones que el reino ofrece ahora y las que traerá en el futuro. Si compramos la perla muy valiosa, jamás nos sentiremos decepcionados y seremos felices por la eternidad.